Nuevo salario mínimo en zonas no incorporadas del condado de King en 2025. Conoce los cambios. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Hoy es miércoles 20 de noviembre. Aquí les tenemos algunas de las noticias más importantes en nuestra región, algo también a nivel nacional, y hoy tenemos también actualidad desde México. Vámonos con los titulares. Bomba ciclónica, y realmente estalló esa amenaza que nos hicieron los meteorólogos de los fuertes vientos. Les tenemos un resumen de algunos de los lugares donde, bueno, definitivamente causó muchos daños. También César Canizales estuvo en una de las áreas donde más árboles cayeron y donde más graves fueron los daños. Hay mucha gente también que se encuentra todavía sin energía eléctrica. Tenemos hoy informe desde México donde nos cuentan acerca de la preocupación que sigue creciendo acerca de la cantidad de muertes que están ocurriendo por estos días en el cruce fronterizo. También es noticia, les vamos a contar de las controversiales nominaciones de Donald Trump para su gabinete y algo que todos tienen muy en común, y es acosos o acusaciones más bien de acoso sexual. Vamos a explicar un poco eso. También les vamos a tener el pronóstico del clima para los próximos días porque se viene otro día con fuertes vientos. Esperemos que no sean tan fuertes como los que tuvimos anoche. Bueno, pues la bomba ciclónica que golpeó el noroeste del país ayer resultó ser tan fuerte como nos lo habían dicho los meteorólogos, más bien dejando grandes daños materiales y cobrando al menos 2 vidas en el estado de Washington. Así se escuchaba el fuerte viento anoche, estrellándose contra los árboles hasta que finalmente muchos acabaron derrumbándose sobre lo que encontraban en el camino, en este caso en Bellevue, cayendo sobre los cables de luz. Muchos de estos árboles acabaron atravesando techos. Una mujer en Bellevue murió cuando un gran árbol cayó sobre una casa. También los carros resultaron ser víctimas de los grandes y pesados troncos como este que cayó en un estacionamiento en Kent o este otro en el área de Renton. Por fortuna, la dueña del auto en este caso no estaba dentro. Pero en Kirkland, una mujer que sí estaba con su hija en el auto, la agarró la tormenta tras el volante. Y llegó un momento en que empezó a soplar todo muy, muy fuerte, demasiado fuerte. Decidimos estacionarnos porque los pinitos, los frutos de los pinos, nos estaba como si nos estuvieran tirando de la misma fuerza del viento. Nos decidimos estacionarnos en una calle donde no había energía, todo estaba oscuro. Cuando nos estacionamos, literalmente el árbol se nos vino enfrente. Ellas quedaron en shock del tremendo susto, pero eso no fue todo. Quedamos atrapadas como por 10 minutos más o menos. Llamamos al 911, llegó la policía. La policía tuvo que cortar las ramas del árbol para que ellas pudieran abrir las puertas y salir. Después de que pudimos bajarnos y ya como calmarnos, fuimos hacia donde estaba el árbol y el árbol se arrancó del piso, se soltó con todo y raíz. Si hubieran estado un poco más adelante, la parte más gruesa del árbol seguramente hubiera aplastado el carro. Ella sabe que salieron bien libradas de esta. Fue de mucha suerte realmente. En esta ocasión, ellas salieron ilesas, pero en una ventisca tan fuerte es importante minimizar el riesgo y evitar manejar, pues tanto árboles como postes y cables de luz pueden caer en cualquier momento. Bueno, y una de las peores áreas golpeadas en esta bomba ciclónica fue el vecindario, la población más bien de Issaquah. César Canizales estuvo allí y estuvo inclusive hablando con algunos de los residentes más afectados. Adelante, César. Buenas tardes, Jaime. Estamos aquí al este del centro de Issaquah. En esa casa le cayeron 5 árboles, pero nadie se murió y nadie está herido tampoco. Fue una experiencia muy impresionante. Miguel Olivares y su familia viven en una de esas casas. Él dice que se les fue la luz alrededor de las 7 de la noche y pensaron que lo peor ya había pasado, pero las ráfagas intensas continuaron. Él dice que pensaron que los daños no eran muy serios, pero todavía podían oír los ruidos de cosas que caían en el techo. Alrededor de las 8 sintieron un ruido fuerte y fueron a investigar. A medida que íbamos descubriendo todos los daños, nos dimos cuenta que incluso el tronco había traspasado desde el techo hasta el primer piso, o sea, cruzó 2 pisos.
Y afortunadamente nosotros estábamos en otra área de la casa que no nos fue afectada. Cuando vieron que los daños eran muy serios, decidieron que era tiempo de abandonar la casa. La primera cosa fue intentar sacar ropa del cuarto de mi hijo, que era la área de la casa que quedó más dañada. Ahí es donde se cayó todo el techo. El cuarto quedó expuesto a la intemperie. Entonces tratando de sacar ropa, juguetes, tratando de recuperar su enseres. Esta otra casa que está a la par de donde vive Olivares es un dúplex alquilado donde viven 2 familias. El dueño dice que la familia que vive en esta que está enfrente estaba adentro cuando cayeron los árboles, pero no les pasó nada. Y en la otra casa del dúplex que está atrás había una familia con un bebé de 1 año, pero todos sobrevivieron sin heridas. Mientras tanto, la limpieza y recuperación de los daños ya empezó. Trabajadores están cortando ramas de árboles caídos por toda la ciudad. En esta área de condominios, un árbol grande cayó sobre una cochera donde había más de 5 automóviles. Y esta tarde todavía no había luz y los semáforos no estaban funcionando. Puget Sound Energy, que da el servicio de electricidad en esta zona, dice que primero se están enfocando en restaurar el servicio en infraestructura crítica como hospitales. La compañía dice que ellos tienen helicópteros viendo los daños a las líneas de transmisión y están trayendo trabajadores de otras áreas y otros estados para ayudar a reparar las líneas. Durante el pico de la emergencia, la compañía dice que 422,000 hogares se quedaron sin luz. Ahí se puede ver el poder de la tormenta. Mira todos esos árboles. Hay por lo menos una docena de árboles que se cayeron. Increíble que nadie se murió o quedó herido. Jaime. Bueno, yo creo efectivamente, César, que una de las cosas, digamos, rescatables de esta tormenta, considerando el grado de destrucción y la fuerza de los vientos y todos los árboles que cayeron, que solamente 2 personas hayan fallecido, es casi un milagro, y que no hayan habido más personas lesionadas tampoco. Bueno, pero poco a poco las calles se van a ir limpiando por los siguientes días, aunque todavía hay casi 500,000 de hogares o negocios que no tienen energía eléctrica, y es muy importante tener en cuenta algunas precauciones mientras le restablecen a usted la energía eléctrica. Lo más importante para prevenir envenenamientos con monóxido de carbono o prevenir incendios es no entrar generadores o parrillas para calentar el hogar. No use tampoco las estufas de gas para mantener su vivienda caliente. También evite abrir repetidamente las neveras y los refrigeradores para evitar que se dañe la comida. Estas por lo general se mantienen frías por unas 12 horas si es que están bien cerradas. Y también apague los switches de la luz y desconecte los aparatos eléctricos. Esto para evitar que se descompongan si hay variaciones repentinas en la energía cuando vuelva la luz. Cambiamos de tema, pasamos al otro lado de la frontera, porque preocupa tanto en México como aquí en Estados Unidos el alarmante incremento en muertes de migrantes cruzando la frontera. El sector de El Paso se posiciona como el más mortífero, con 20% más de fallecimientos este año en comparación a 2023. Desde México, Karen Murillo nos tiene la información. En un alarmante informe, la Asociación Civil No Más Muertes reveló cifras escalofriantes sobre el creciente número de migrantes fallecidos al intentar cruzar la frontera entre México y Estados Unidos, determinando que es El Paso la zona más mortífera para quienes intentan llegar a la Unión Americana. Chris Sem, vocero de la Asociación Civil que opera en el sur de los estados fronterizos con México, informó que a través de una solicitud de la Ley de Libertad de Información, la agrupación concluyó que el sector del Paso encabeza la lista como la región más mortífera para los migrantes, al reportar 40% más de restos encontrados ahí respecto a las siguientes zonas más peligrosas de la frontera, que son Valle de Río Grande y Tucson. Y es precisamente en El Paso donde han aumentado este año la muerte de migrantes en un 20% respecto al 2023, al pasar de 176 fallecimientos a 196 según los registros de aduanas y protección fronteriza. Y en otro tema, comentarte que tras su reunión con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en el marco de la cumbre de líderes del G20 celebrada en Brasil, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este martes que le pidió personalmente al mandatario estadounidense información sobre la detención de Ismael El Mayo Zambada. En una entrevista para N+, sostuvo que planteó este tema, que ha sido difícil en la relación entre ambos países, y añadió que el mandatario estadounidense fue receptivo a su solicitud. Informó para Jaime Méndez News, Karen Murillo.
Gracias, Karen. En México sí está alumbrándoles el sol. Bueno, antes de despedirnos, vamos con otras noticias importantes del día de hoy. Donald Trump sigue nombrando su gabinete y sus elecciones sigue dando mucho de qué hablar. Entre otras cosas, porque al menos 4 de sus candidatos a altas posiciones en el gobierno tienen algún tipo de acusación por conducta sexual ilícita. Estos son el presentador de noticias Pete Hegseth, el ex representante Matt Gaetz, el millonario Elon Musk y también el político Robert Kennedy Jr., quien hasta este momento es el único que ha aceptado alguna responsabilidad. La mayoría de estas posiciones tienen que ser confirmadas por el Congreso, por el Senado exactamente de los Estados Unidos. Todavía no se sabe si a todos les van a dar luz verde. Por otro lado, ayer publicamos la foto de un vehículo que había sido robado en Tacoma el pasado fin de semana. Bueno, pues la policía lo encontró, pero con impactos de bala y varios daños. La dueña de este vehículo dice que los ladrones lo usaron para cometer varios robos en algunas partes del Puget Sound hasta que la policía ubicó a los ladrones, los persiguió, estos salieron huyendo y bueno, al parecer lograron escapar dejando el vehículo abandonado y en el estado que ustedes ven aquí. Y resulta que la decisión final del superintendente escolar de Seattle de cerrar 4 escuelas primarias el próximo año académico, al parecer no fue su decisión final. Anoche, en reunión con padres de familia, padres de estudiantes, Brent Jones dijo que estaba considerando retirar la actual propuesta. Esta sería la segunda vez que el encargado de las escuelas de Seattle anula una propuesta que les ayude a balancear el déficit del presupuesto de $94 millones para el año académico 2025-2026. Vámonos con el pronóstico del clima. Al parecer ya pasó lo peor en cuanto al viento, aunque bueno, como les decíamos, hay muchos que siguen sin servicio eléctrico y no se sabe exactamente cuándo lo van a recuperar. El viernes se esperan nuevamente vientos fuertes, pero por el momento nada comparado con lo que tuvimos anoche. Mientras tanto, con excepción del viernes, la lluvia va a seguir con nosotros por todo el fin de semana, seguramente hasta el lunes, cuando seguramente vamos a tener algo de tiempo seco y por ahí una mezcla de cielos seminublados. Las temperaturas bajas comienzan otra vez a bajar en las noches, específicamente, por supuesto, lo que es el sábado por debajo de los 40, el lunes y la próxima semana podrían ya estar las bajas fácilmente marcando los 30, la parte alta de los 30 en muchas de las partes. Hay otros lugares que sabemos que ya han estado experimentando temperaturas por el lado del punto de congelación. Por hoy, estas son las noticias. Hasta mañana y que no mueran las noticias. Las noticias fueron traídas hoy por nuevo salario mínimo en zonas no incorporadas del condado de King en 2025. Conoce los cambios. Ayuda a prevenir inundaciones y mantener nuestra agua limpia. Regístrate para adoptar una alcantarilla. Vacúnate contra COVID y gripe para no perder tiempo con tu familia. Visita kingcounty.gov/vacunas. Comcast, comprometido con el avance de la equidad digital en Washington por más de 10 años.